Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, allí vamos a leer unos versículos. Preparemos como siempre nuestro corazón, porque el Señor quiere hablarnos, porque el Señor nos quiere dar una palabra esta noche. Cada vez que su pueblo se congrega, algo tiene el Señor para su pueblo, bendito Dios. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 43 al 45. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 43 al 45. Gloria a Dios. Dice así su palabra: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Puede tomar asiento, hermano y hermana. Aleluya. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. A veces, lo digo por mí, pareciera que olvidamos que nuestra lucha es espiritual, que no estamos luchando carne con carne, cuerpo a cuerpo, sino que es una lucha espiritual, que no se ve el enemigo con estos ojos físicos. Pero le digo que a veces olvidamos porque desconocemos que el enemigo, por el hecho de que no se ve, es mucho más peligroso que si lo pudiéramos ver. La mayoría de los cristianos tenemos que empezar por allí, tratando de entender, aunque sea poquito, de qué se trata esta lucha. ¿Por qué decimos lucha? Casi siempre tendemos a decir: en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Cuando le saluda el hermano, le dice: ¿cómo está, hermano? Dice: pues ahí, hermano, en las luchas y en las pruebas, pero adelante. Pero a veces lo decimos nada más porque escuchamos a otro, pero desconocemos, quizás no todos, pero debemos aprender hoy, los que estamos aquí, a los que el Señor mandó, que esta lucha es espiritual. No es contra el hermano, la hermana, el vecino, el compañero de trabajo que nos miró mal, que nos hizo algo malo, no, sino con el espíritu ese contrario que usa muchas veces a la persona. Si usted se fijó, la palabra que leímos, palabras de Jesús, fue el Señor mismo quien dijo esto: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu mismo, el inmundo: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Mire, en vez de quedarse, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado, o sea, el último estado de aquel hombre, el más reciente, viene a ser peor que el primero.
Mire, vamos a analizar estas palabras que el Señor dijo. Es un espíritu inmundo que posee al hombre, un espíritu inmundo que lo pudo poseer a usted y a mí, a todo aquel que hoy pertenece a Cristo. Un espíritu malo, inmundo, lo poseía. Así dice la palabra del Señor. Y el Señor lo dice bien claro. Quiere decir que cuando venimos al Señor, el espíritu inmundo tiene que salir, porque el Señor lo saca. El Señor lo saca para posar Él allí, en su casa, su corazón. Usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos templo, morada del Espíritu Santo. Pero no puede estar allí el Espíritu del Señor y el espíritu inmundo, no. De acuerdo a las palabras de Jesús nuestro Salvador, el espíritu inmundo tiene que salir, porque nada más es maldad y maldad. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, todo cambia. Hasta la sonrisa, hasta el rostro cambia, o debería de cambiar. Debería, porque ya es otro espíritu el que mora en nosotros. Pero le decía que hay algo aquí curioso, digo, cómo el Señor dice que sale y ese espíritu va a buscar por allá, anda en lugares secos buscando dónde quedarse, pero como no encuentra, entonces regresa a su casa donde estaba. Y yo me pregunto, ¿por qué la haya barrida, adornada, vacía? ¿Por qué? ¿Por qué no está allí el Espíritu del Señor? Esto nos dice mucho. Esto nos quiere decir que de nosotros depende que el Espíritu de Dios permanezca en nuestras vidas, para que el otro espíritu que no se quiere rendir, que no se quiere quedar por allá, encuentre lugar nuevamente. Debemos procurar que nuestro corazón, la morada del Espíritu Santo, esté ocupada siempre por Él, por el Señor. Mire la insistencia de este espíritu. Dice que cuando no haya un lugarcito por allá, anda en lugares secos, yo que sé por dónde. Dice, el mismo espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí. Y como la ve vacía, dice, yo no me quedo solo, ahora voy y me busco otros 7 peores que él, o sea, más malos, más sucios, más inmundos. Y les dice, están invitados, la casa está vacía y adornada y limpia. Parecía que algo bueno había ahí, porque quedó todo limpio, pero los invito, vamos. Y ya no van a ser 1, serán 8. Y dice que el postrer estado del hombre viene a ser peor, viene a ser más malo. Esto lo dijo Jesús. ¿Por qué trato, hermanos, de que meditemos en esta palabra del Señor? Porque muchos de nosotros podría ser que en algún momento, por nuestros actos de desobediencia, entristezcamos al Espíritu del Señor, lo contristemos, lo disgustemos, porque el Espíritu de Dios no puede vivir en un lugar donde haya suciedad, donde haya maldad. No puede estar el Espíritu de Dios ahí. Dice que Él es santo. Es algo en que la mayoría de nosotros no hemos podido entender, que si el Espíritu del Señor está ahí, nuestras obras tienen que ser conforme al Señor, buenas, agradables, que se sienta, que se vea de lejos que el Espíritu de Dios mora en ese hermano, en esa hermana. Así tiene que ser. De otra manera, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Dijo alguien, pero es que es evangélico, pero es que va a la iglesia. Eso no es la diferencia, eso no es todo. Tiene que haber señal, fruto de que es de Dios, de que el Espíritu de Dios mora allí. Y todos los frutos, todas las señales del hermano y de la hermana tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso le digo que es peligroso
A veces nos confiamos, creyendo que ese espíritu ya no volverá, el inmundo. No, ese solo está esperando que la casa quede vacía. Solo está esperando que con un descuido saquemos nosotros al Espíritu de Dios y quede el lugar solo y Él vuelva. Pero no volverá solo, dice, traerá 7 más. ¿Puede imaginar usted, de acuerdo a las palabras del Señor, cómo sería un hombre o una mujer con espíritus peores que antes? Ahora entiendo una cosa. Cuando nosotros dejamos el lugar vacío porque sacamos al Espíritu de Dios con nuestra desobediencia, y viene el espíritu inmundo con otros 7 más inmundos que él, entonces el hombre o la mujer difícilmente regresará, difícilmente le dará el corazón al Señor para que lo vuelva a habitar. Mire qué difícil, qué serio es esto. No sé si a usted le ha pasado que alguien que glorificaba al Señor en un tiempo, que le daba honra y gloria, que estaba siempre ocupado en las cosas de Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, hablándole a los demás del nombre de Cristo, del plan de salvación, que vivía siempre haciendo el trabajo del Señor. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que cuando cae de la gracia, difícil cosa es que vuelva. Yo siempre digo, solo la misericordia de Dios. Y es donde muchos dicen, pero si él era antes ungido, pero si él sabe mucho de la Biblia. Eso no es la diferencia. Estamos hablando de que sacó al Espíritu de Dios y que ahora la lucha es con 8 espíritus inmundos, sucios, que están ahí, que no quieren dar lugar a que entre nuevamente el Espíritu del Señor. No estoy diciendo que Dios no quiere dar oportunidad al hombre, a la mujer que ha caído de la gracia, pero lo que pasa es que es más difícil. Yo no sé si usted ha conocido a alguien o alguno de ustedes tuvo ya esa experiencia. Es difícil volver como antes, volver a vivir como antes, a no ser que el Señor le brinde la oportunidad. Podemos hablar, yo no le digo que no, cantar todo lo que sea, pero que el Espíritu del Señor esté allí, eso es aparte, eso es otra cosa. Eso solo le corresponde a Él, de darle una oportunidad más, aparte de las que le dio mucho antes. Esto es un proceso, hermanos, hermanas, que la mayoría desconocemos, que cuando venimos al Señor, Él hace ese trabajo especial de liberarnos. No lo hacemos nosotros no sacamos al Espíritu, no, nosotros no sabemos de eso. Pero cuando nos entregamos a Cristo de corazón, arrepentidos por nuestros pecados, es cuando Él hace la liberación, cuando Él saca al espíritu inmundo, sucio, que dominaba nuestras vidas antes, limpia la casa, la adorna para habitar el Señor. Mire qué bonito es esto, algo que la mayoría, le digo, desconocemos, o porque estamos acostumbrados o nos enseñaron diferente. La religión nos enseñó cosas muy aparte, pero entendemos a través del Señor, de esta palabra, que se trató de una liberación. Miren San Juan, si usted me acompaña en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32 al 36, y se va a dar cuenta lo que hace el Señor cuando venimos a Él arrepentidos de nuestros pecados. San Juan 8, versículo 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando venimos al Señor, experimentamos una libertad
espiritual. Sentimos un descanso, algo que el Señor nada más puede hacer en nuestras vidas. Todo lo de allá, la terapia, consejería y todo lo que usted pueda oír, funciona, pero no como este trabajo que hace el Señor en nuestras vidas. Por eso no puede ser que alguien en Cristo todavía practique cosas que son de la vida pasada. Ya no puede ser. Ahí está la confusión, cuando nosotros no entendemos esa parte. Dijo alguien: el hermano me dijo una mala expresión y tengo entendido que él es profeta. Eso posiblemente usted lo ha oído y lo ha visto de muchas formas, pero hay algo malo allí. Todavía me parece que no ha habido liberación, no ha habido verdadera libertad, porque no nos hemos entregado al Señor como tiene que ser. Dijo otro: es que la hermana nació en el Evangelio, su padre era pastor. Eso tampoco hace la diferencia. Es bueno porque escuchó de Dios, porque se crió con familia, con padres cristianos. Es bueno, pero eso no hace la diferencia. En algún momento dado pudo ser que no alcanzó a entrar donde sus padres estaban. En un momento dado posiblemente nada más iba a la iglesia porque los padres le llevaban, pero llegó a una edad en que por no entender dejó entrar espíritus contrarios, espíritus inmundos. Y muchos dicen después: pero si la fulana nació en el Evangelio. Es que no se trata de nacer en un hogar cristiano, sino que se trata de cómo nos hemos entregado a Cristo. Yo siempre digo, hermanos, si esto es mío, digo, es que tiene que entregarse a Cristo. Pero si siempre va a la iglesia el muchacho, no importa, tiene que entregarse a Cristo, porque algo anda mal por ahí. Porque cuando no hemos entendido de qué se trata esto, damos lugar a espíritus contrarios, a ese espíritu inmundo que tiene controlado al mundo de maldad, que nos tenía controlados a nosotros. No sé si usted conoce a alguien, pero yo quiero decirle: hay gente sin Cristo que no puede dejar ciertos vicios, que no puede dejar de hacer el mal. Alguien dijo por allá, después de haber cometido un homicidio, dijo: es que no fui yo. ¿Cómo que no fuiste tú? No, algo me decía que lo hiciera. Es que, hermanos, cuando alguien está poseído por un espíritu contrario, es terrible. Somos esclavos. Ya el Señor lo decía aquí. Por eso lo invité a que leyéramos San Juan 8, porque allí el Señor habla de libertad. Versículo 34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el versículo 36, el último que leímos, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, esto concuerda con eso que el Señor dijo, que el espíritu inmundo ha salido. Es el momento cuando el Señor lo saca. Por eso cuando alguien viene a Cristo arrepentido de corazón, se nota el cambio. Al día siguiente, a la semana siguiente, la manera como saluda, como sonríe, como habla, se nota. El Señor ha hecho el trabajo de liberación. El Señor ha hecho el trabajo de dar libertad. Deja de ser un esclavo del mal, del pecado, y pertenece ya como libre a Cristo. Por eso en algún momento hemos dicho: somos libres, sí, libres del pecado. No para hacer lo que queremos hacer, no, eso lo ordena el Señor. Nosotros no vamos a imponer reglas y gustos y cosas que queremos, no. Libres porque Él nos libertó del pecado. Libres para hacer ahora lo que Él diga, porque Él fue el que nos dio la libertad. Éramos esclavos, andábamos con un espíritu inmundo allá, sucio.
espíritu malo. ¿Usted recuerda al rey Saúl, primer rey de la nación israelita? Por desobediente, dice que el espíritu de Dios se apartó de él y llegó un espíritu malo, inmundo. ¿Cómo le parece? Ahí se cumple lo que dijo el Señor. No solo en Saúl, yo le pongo el caso del rey Saúl porque está aquí y lo vamos a leer. Cómo un espíritu contrario toma lugar, porque el de Dios ya no está allí. Por eso siempre debemos estar con temor a Dios, que no nos deje. Debemos decirle siempre: Señor, no me abandones. A veces decimos: no me abandones, Señor, creyendo que por ahí hay peligro, que nos pueden hacer daño, que nos pueden asaltar, robar, que podemos tener un accidente. No nos abandones, Señor, que no nos deje su espíritu, porque las cosas terrenales van a pasar, si es que van a pasar. No le estoy diciendo que el Señor no nos puede guardar de eso, pero estamos diciendo: Señor, no me dejes, no me abandones, que no se aparte de nosotros, como se apartó de Saúl, porque nosotros sin el Espíritu de Dios estamos muertos. No sé si me entiende la diferencia. Acompáñeme a 1 de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, allá en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, lo va a encontrar después de Ruth, capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16 de 1 de Samuel, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14 del primer libro de Samuel. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mire cómo se sustituye. Por eso, en la poca experiencia que tengo, porque ya tengo mis años, y aunque no lo dijera, usted lo puede notar, he visto cómo cuando alguien se aparta de las cosas de Dios, inmediatamente se le pegan las cosas del mundo. Aunque no querramos, lo vemos. Usted oía en su vehículo cantos, coritos, alabanzas antes, pero después que se apartó de Dios, que ya no quiso ir a la iglesia, que ya no quiso orar ni leer la palabra de Dios, que ya no quiso juntarse con los hermanos, de repente, aunque usted no quiera, va a oír el aparato del carro con música del mundo. Ahí va a oír usted lo que sea, por supuesto. Y esa es una señal que ya el espíritu inmundo ha regresado, y no regresó solo. Estas cosas que estoy diciendo son reales, ya las hemos vivido y las estamos viviendo. El pueblo de Dios está en peligro si no entiende que la lucha es espiritual. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12, dice que la lucha nuestra es contra las potestades en los aires, contra gobernadores de las tinieblas. Dice que es una lucha espiritual, huestes espirituales. Pero como no las vemos, a veces estamos bien confiados. Nos asustamos nada más porque por ahí vimos a alguien un poco extraño tirando humo por acá, por allá. Pero eso es nada en comparación. Si el Señor nos pudiera abrir un momento los ojos espirituales, le aseguro que no aguantamos ver tanto espíritu malo, sucio, inmundo, huestes espirituales, dice en Efesios 6:12. Contra ellos es nuestra lucha, y por eso a veces estamos confiados, porque creemos que nada más el vicio del alcohol, la droga, el cigarrillo, el baile, no, eso no es nada. Hay algo peor,
espíritus que poseen a la persona. Y por eso muchas veces usted llega y le dice: hermano, regresa a la iglesia, te esperamos, te amamos, te extrañamos. Usted y yo hagamos el trabajo que tenemos que hacer, pero el hermanito ya ha sido poseído. La hermanita ya ha sido reposeída, perdone la expresión, pero ha llegado el espíritu contrario y ya no le quiere dejar ir a la iglesia. Y ya no siente, aunque quiera, ya no siente. Es que eso de contristar al Espíritu de Dios, eso es como darle la espalda, como decirle: ya no te quiero, prefiero al que tenía antes. Y por eso vuelve el espíritu inmundo a poseer al hombre o a la mujer. Y ahí es cuando la halla vacía la casita, adornada, limpia, porque el Señor la dejó así. Y es cuando dice: yo solo no me quedo, a mí solo me van a volver a sacar, mejor voy y me consigo otros 7. Esto, hermanos, en este preciso momento le aseguro que a alguien, más de alguno, le está dando lugar al espíritu inmundo y ha sacado al espíritu del Señor. No debemos estar muy confiados, es peligroso, es muy peligroso. Difícil cosa es que cuando alguien ha sacado al espíritu de Dios y le da entrada a los espíritus inmundos nuevamente, difícil cosa es volver a estar disfrutando de las bendiciones que da el Espíritu de Dios. Es difícil, solo le toca al Señor. Mire, se lo digo por experiencia, a su servidor le pasó eso, y yo creo que no soy el único, conozco a muchos. Si no fuera por misericordia de Dios, no estuviera aquí, no hubiera vuelto a sentir ese gozo que solo Dios puede dar. Es un gozo especial, algo que el mundo no da. Ese gozo que solo viene de Dios, algo que usted puede sentir. No duda que el Señor le ha dado otra oportunidad. Pero he conocido a muchos que ya no volvieron y así se perdieron. Pastores, predicadores, evangelistas, así se quedaron. Así le decía un pastor a otro pastor caído: hermanito, reconcíliate con Cristo. Y él decía: no puedo. ¿Por qué no, hermanito? Reconcíliate. Es que está serio eso. Es que eso de las mujeres está serio. Mire qué duro es cuando le hemos dado lugar a un espíritu contrario y que se apodere de nosotros en lo que sea. Está, le digo una vez más, difícil volver a sentir lo que antes sintió. Por eso el Señor dijo: porque el postrer estado de este hombre será peor que el primero. Pero a veces se nos olvida eso. A veces caminamos muy confiados. Dice: si el Señor va peleando la batalla. No, pues si Él la va peleando, pero ¿qué está haciendo usted y yo? Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si el Señor mora en nuestras vidas, debemos cuidarlo. Es que es como cuando le dan algo caro a usted, yo no sé qué, una prenda, un anillo, una gargantilla, yo qué sé, o un reloj carísimo, una perla preciosa, lo que sea, un diamante, o una maleta de dinero, quién sabe cuántos miles, y usted no haya ni dónde ponerlo. ¿No le ha pasado que cuando anda llevando mucho dinero, si es que anda llevando alguna vez, a cada momento se toca el bolsillo? A mí me pasa eso, yo no sé a usted, a mí sí. Cuando me dice: hermano, guárdeme estos $1000, a cada momento me toco: oh, si aquí anda. Porque es algo de valor que usted siente que si lo pierde, va a pagar por eso. Pero ¿y entonces por qué la salvación no? ¿Y entonces por qué el Espíritu de Dios no? ¿Por qué lo contristamos fácilmente con cualquier cosita? Y no estoy diciendo que ustedes, pero estoy hablando en un sentido general, universal. La lucha es contra espíritus sucios, gobernadores de las tinieblas, dice.
Miren, en este preciso momento, aunque usted y yo con estos ojos físicos no los podamos ver, aquí están esperándonos a ver en qué momento usted y yo descuidamos y desobedecemos para que el Espíritu de Dios salga. Están así como esperando el momento, pero como no los vemos, andamos bien confiados. Y por eso le digo, si el Señor nos diera el privilegio, digo así, de verlo, sería algo terrible. Yo creo que nos quedamos sin palabras, mudos. ¿Qué le habrá pasado al hermano? No puede decir nada. ¿Quién sabe qué miró? Alguien dijo, algo miró. Claro que sí, algo feo miró. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales. Cualquiera puede decir, hermano, ¿y qué se ve? Pues sí, con los ojos espirituales sí se ve. ¿Y qué no ve que habla? Aquí dijo el Espíritu, vamos, encontré la casa vacía, limpia, adornada, y fue a buscarse otros. Vamos, allí hay un lugar para que moremos ahí. Es que es algo real. El espíritu malo que tomaba a Saúl lo atormentaba feo. Le dijeron sus siervos, mi señor, ¿quieres que mandemos a llamar a alguien que toque un instrumento para que tú te sientas bien? Porque cuando alguien tiene el espíritu malo, pura maldad y pura maldad. Y dijo allí a alguien, por ahí hay un muchacho que toca el arpa, hijo de Isaí, vayan a traerlo. Y llevaron a David. Pero aún así, mire, cuando tocaba se tranquilizaba un poco, pero cuando le entraba aquel espíritu, ¿sabe qué dice la Biblia? Que agarraba la lanza y se la tiraba al mismo David. Dijo por allá alguien, no deje cuchillo cerca de esa persona. ¿Por qué? Porque está poseída, ¿verdad? El que tiene el Espíritu de Dios no va a hacer maldad a nadie, ni con una mirada, ni con una palabra, mucho menos con un objeto. Por eso el cristiano tiene que distinguirse. Hasta para hablar ya no será el mismo de antes. Pero cuando ya hay un espíritu contrario, allí están los frutos malos. Y por eso le ponía el ejemplo de la música. Es un ejemplo sencillo, puede ser otra cosa, pero por ahí se nota. Y entonces nos asustamos, pero ¿qué le pasó al hermano? Mire la música que escucha ahora. Pues claro, ya no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y qué quiere que escuche? Mire para dónde va en vez de irse a la iglesia. Claro, si ya no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y para qué va a ir a la iglesia? A la iglesia siente ir aquel que tiene todavía al Espíritu de Dios. Solamente el que tiene el Espíritu de Dios va a la iglesia y se goza, y no importa la hora. Hermano, pero si es la medianoche y no nos vamos, pues tenemos gozo, ¿qué importa? Y que no tiene que trabajar mañana, sí, pero ¿qué importa? Pues cuando tenemos el Espíritu de Dios hay libertad. Ya no andamos pensando que mire qué hora es, que tengo que llegar a ver el programa. ¿Cuál programa? Si en Cristo lo tenemos todo ya. Porque cuando se van pegando las cositas que no son de Dios, hay que ponerle cuidado. Señor, ¿qué está pasando conmigo? Ayúdame, Señor, no me abandones. ¿Por qué ya no siento gozo cuando escucho esos cantos, Señor? ¿No notó qué bonito se oían los cantos aquí? Yo sentí allí bien bonito. Yo no sé usted. Se siente algo especial. Da testimonio cuando el grupo está glorificando al Señor y usted está sintiendo ahí en la banca y se está gozando. Solamente alguien que tiene el Espíritu de Dios puede gozarse. Usted puede ir en su vehículo escuchando cantos y gozándose con el Señor, o en su trabajo. Pero cuando ya el Espíritu de Dios se aparta, es lo terrible, porque toma lugar el otro espíritu y empiezan los actos contrarios al Señor. El vocabulario. Hace años, me acuerdo, se acercó un joven y ¿sabe qué me decía? Es que no le creo que usted me diga que ya no es evangélico. Qué feo es eso, ¿verdad?
Es que no le creo, está bromeando. No podía aceptarlo el muchacho. O sea, un mundano no podía aceptar que el hermano Gámez ya no estaba perseverando en el evangelio. Eso es duro. Por eso yo siempre cuando veo a los jóvenes digo: Señor, ayúdalos, porque es una época, una etapa difícil. Cualquier cosa los puede apartar a los jóvenes, y el enemigo se los puede llevar a arrastrarlos, a golpearlos, y ojalá el Señor los rescate a tiempo. El enemigo no duerme. El enemigo está siempre al pendiente a ver dónde hay un lugarcito. Por eso el Señor decía que ese espíritu se va a lugares secos, lejanos, pero como no haya dónde quedarse. ¿Cuántas veces habrá llegado a su casa y a la mía el espíritu inmundo que tenía antes? ¿Cuántas veces habrá llegado a ver si está vacía la casa? Mire, aquí solo nos vemos la apariencia, el corazón solo Dios lo conoce. En cualquier lado donde usted vaya, verá las multitudes, qué bendición, pero los corazones solo el Señor los conoce. Y Él es el que mira en qué corazón habita Él y en el que ya no habita, porque cuando hay maldad el Señor no puede morar ahí. Por eso le digo que es triste que el Señor se aparte de nosotros. ¿Usted cree que Saúl fue feliz? Por su desobediencia el Señor se apartó de él, y lo más triste es que ella nunca volvió. Eso es duro. Cuando yo vine a este país, le hablo del año 94, muchos hermanos me invitaban a la iglesia, y eso era de parte de Dios. Compañeros de trabajo me decían: vamos a la iglesia. ¿Y sabe qué? Iba, pero no sentía nada. Cantaban, predicaba y no sentía nada. Es duro, es terrible. Solo Dios puede dar una oportunidad, si a Él le place. Y si no, así se quedó, muerto por siempre, poseído por siempre por un espíritu contrario. Por eso, en otras palabras, dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Es triste hacerle daño a alguien que nos hace bien, que es al Señor. Es duro eso. Por eso, miren, los matrimonios, aunque el tema no es ese, ¿para qué va a desconfiar el uno del otro? Si ya está en Cristo, ahí no hay problema. Se tienen que acabar los celos, pues si ya está en Cristo no hay problema. Ahora, si le ha dado lugar a un espíritu contrario, claro que le va a desconfiar. Yo siempre he dicho: al primero que le voy a fallar es al Señor, a la mujer después. Por eso de los celos no va. Y hay mujeres ahí donde trabajas, pues si las mujeres en cualquier lado están. Y ahí donde trabajas y estudias hay hombres hay en cualquier lado. ¿Cómo está tu vida con Cristo? Es lo más importante. ¿Vas a ofender a Cristo, que es el que te ha redimido, que murió por ti, que sufrió por ti, que te da a manos llenas la bendición? No solo económica, porque para muchos cuando hablamos de bendición inmediatamente piensan en el dinero. No, dejemos eso del dinero. Bendición es el gozo que le ha dado, los dones, cómo le ha revelado muchas cosas que solo Él puede darle al hombre y a la mujer, cómo le ha hablado en sueños, en visión, cómo le ha cuidado a su familia. Dejemos la bendición económica, eso es lo de menos. Eso de todas maneras el Señor se lo va a dar, mire, porque Él es bueno. Pero por eso le digo, es triste cuando sacamos al Espíritu de Dios y llega otro espíritu. Entonces sí va a haber desconfianza. Entonces sí. ¿Y sabe por qué le pongo eso del matrimonio? Porque es lo más clásico. Es lo más clásico. ¿Quién aquí no era celoso? Digo era porque ya no más, ¿verdad? Todos éramos celosos. ¿Sí? Inmediatamente. ¿Y quién te estaba llamando? ¿Y por qué te tomó foto? Vi que te tiró una foto ahí, una luz, que como que no andábamos tranquilos, no había seguridad, porque el espíritu que nos poseía era inmundo. Pero ya en Cristo ya no. Se acabó eso.
Se debería de acabar, porque al primero que vamos a ofender es al Señor. Si es que estamos en Cristo, al primero que vamos a ofender es a Él. Hombres y mujeres, no importa, a Él es a quien vamos a ofender. Después a la pareja, a la esposa, al esposo, aquí depende quién sea. Pero le digo que es el Señor el que cuenta en nuestras vidas, que lo guardemos como un tesoro especial. Por eso le ponía ese ejemplo de cosas de valor que nos dan. ¿No le ha pasado que alguien le ha dicho a usted, quizás es mi imaginación, llévate mi carro? No, pero es un carro de lujo y hasta miedo le da. No, ¿cómo y qué tal si? No, ese carro no, tiene miedo, ¿verdad? Porque vale, porque es de lujo, porque siente que se lo pueden rayar o usted mismo lo pasa raspando por ahí. Cosas terrenales. Pero ¿por qué al Señor no le damos el respectivo valor si Él habita en nuestras vidas? Dice que Él habita en el corazón de nosotros. Miren 1 Corintios, si me quiere acompañar, capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Los Corintios después de Romanos, ahí estará fácil para que lo encuentre. 3:16 de primera carta a los Corintios. Mire cómo se expresa aquí la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire qué bonito. No puede haber a alguien que sirva a Dios, que se goce, que le alabe, que le obedezca y que diga que no tiene el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué tiene? Es el Señor el que llega a habitar en su corazón. Por eso saca al espíritu contrario. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es la casa, la morada de Dios. Su corazón, su vida, la mía. De todo aquel que se ha entregado al Señor, tiene que decirle: Señor, tú habitas en mi vida. Por eso te alabo. Por eso te glorifico, Señor. Y me decía un hermano por ahí: no, hermano, pero si esa música la escucho yo. Y dije yo: ¿pero por qué? Pues si esa música del mundo. Y dijo: no, pero eso no es malo. Dije yo: algo anda mal aquí. Algo anda mal. No, pero si yo hago ejercicio nada más con la música, con la zumba, nada más ese ejercicio. Bueno, el ejercicio está bien, pero la música, como que hay una mezcla por ahí que no es de Dios. Como que algo está contagiando nuestra vida. Bueno, se lo digo yo que no soy de ayer, perdone, porque ya he pasado por muchas cosas. He conocido hermanos, conocí a uno que por medio de su mensaje yo sentí el llamado de Dios, y en un tiempo lo vi mal y con música del mundo, gozándose con la música de Juan Gabriel. Dije: qué tremendo, ¿hasta dónde llegó? No se asuste, eso pasa cuando nos descuidamos. El asunto es que si el Señor no nos da otra oportunidad, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque a veces desconocemos de qué se trata esto. O como dijo aquel: pero si es que nada más me fumo 3 cigarrillos, uno en cada comida. No, fíjese, ya no debería ser ni 1, ni 2, ni 3, ni nada, porque ya vive Cristo allí. ¿Qué le hace falta? Si ya tiene Cristo, no le falta nada del mundo. Si ya somos nuevas criaturas y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahí tiene que estar la diferencia de todo creyente en Cristo Jesús. Miren el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y así nos hacemos diestros para escudriñar las Escrituras. Marcos después de Mateo, capítulo 5, versículo 15.
Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Sabe qué pasó aquí? Un hombre que andaba endemoniado con espíritus sucios, malísimo, el Señor lo liberó y después se sentó ahí con Jesús, ya en su juicio cabal, dice. Y cuando llegaron y lo miraron, tuvieron miedo la gente, dijeron: ¿y qué no era este, el endemoniado ese que andaba ahí en el panteón? Sí, ese era. ¿Y qué pasó? Mire lo que hace el Señor. Esa es la liberación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Alguien dijo: pero si yo no tenía legión. ¿Y usted qué cree? ¿Qué cree, que Satanás le va a medir? No, Satanás no le va a medir. Lo va a tratar de poseer para que no se escape de sus garras. Y si se escapó es porque el Señor llegó y por su misericordia lo sacó de ahí, lo alcanzó. Por amor dijo a este, aquel otro, y nos trajo por misericordia. Por eso debemos vivir agradecidos con el Señor, agradecidos, y no importa lo demás. Porque alguien dijo: pero es que lo que pasa es que no hay que comer mañana. ¿Y eso le preocupa? Es que no hay que comer, yo no sé cómo le voy a hacer. ¿Y eso se preocupa? Nos deberíamos de preocupar que Satanás nos anda bien cerca, que nos quiere llevar de nuevo con él, porque el Señor nos alcanzó de sus garras. Eso de la comida, el vestido, la dormida, no se preocupe. Las aves no trabajan, no siembran, no cosechan, y tienen sus niditos y siempre comen. ¿No ha visto usted las aves cómo se levantan de mañana y cantando? Y hallan gusanito y le llevan a sus crías. El Señor nos dice mucho. Eso de que no hay comida, que no hay donde dormir, y no, ahí está el piso, pues ahí puede dormir. No, pero es que yo así no puedo dormir. Ese es su problema. Lo preocupante debería de ser que hay espíritus de las huestes espirituales que nos quieren arrastrar y que solos no vamos a poder. Por eso no debemos contristar al Espíritu de Dios. Porque cuando lleguen y miren que está ocupado, no, está ocupado el corazón del hermano fulano, de la hermana sutana, no, ya no podemos entrar. Y ahora, no, pues tenemos que seguir persistiendo. Volvamos de vez en cuando. En una de esas va a estar vacía la casita, en una de esas va a estar vacía. ¿Usted cree que ya se rindieron? No, Satanás no se va a rendir nunca hasta el día que el Señor lo ponga en su lugar. Mientras estemos en esta lucha, como decimos, allí va a estar el enemigo queriéndole robar el gozo que el Señor le ha dado. Y hay muchas cosas como se las puede robar. Yo le menciono algunas por mencionarlas, no me vaya a tomar a mal, nada más por mencionarlas, porque de ahí vengo, porque de ahí venimos. Cualquier cosita nos puede asaltar y quitar la paz, cualquier cosita. Y ¿sabes qué? Ya ni voy a la iglesia, vete tú. Mire, ya le ganó ventaja. Iba gozoso, pero por eso que me dijiste ya ni voy, vete tú. Mire qué tremendo. Y dice la otra: pues yo ni voy tampoco sola. Los dos nos quedamos en la casa. Y así pasa. Es decir, el enemigo no duerme. Nosotros sí, pero el enemigo no. Siempre he dicho, si no fuera porque el Señor vela por usted y por mí, quién sabe dónde no estuviera ya el enemigo. Pero porque Él está velando. Y a veces ni le pedimos, nos levantamos así nomás, lo digo por mí. Nos levantamos así nomás y nos vamos al trabajo y empezamos a trabajar. Ya al mediodía, ay Señor, perdóname. Y el Señor dice: hijo, de todas maneras yo te cuido, porque yo te amo. De todas maneras yo estoy pendiente de ti, hijo. Que tú te descuides es tu problema, pero yo voy a estar pendiente de ti. Por eso le digo que tenemos que buscar la manera de que el Señor no se entristezca, que no salga el Señor de nuestras vidas. La lucha no es contra el hombre,
contra sangre y carne, sino contra espíritus, huestes espirituales. Si usted me quiere acompañar a otro versículo, ya no serán muchos, no se preocupe. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para que no diga, ese hermano solo habla ni lee las escrituras. Mire, Gálatas 5. Ese hermano cuando viene nos hace leer mucho, diría otro. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y ni me da tiempo, mire, como ya lo encontró, dice. Pero nos hacemos prácticos para escudriñar las sagradas escrituras. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Queriendo decir, mantente libre, no te dejes esclavizar. Le digo porque no faltará por ahí cualquier cosita. Dijo alguien, es que a mí antes me gustaba el fútbol. Otro dijo, no, es que a mí antes me gustaba esa música. Y yo digo en mi mente, no es que le gustaba, todavía le gusta. Porque seguimos siendo carne. Todavía le gusta. Lo que pasa es que ahora el Señor ocupa un lugar especial en nuestras vidas y ya no podemos darnos ese libertinaje de estar ahí pendientes de lo que antes nos gustaba, pero que nos gusta, porque la carne sigue siendo la misma. Precisamente ahí está la lucha. La lucha es esa, que le gusta y no puede participar, porque ahora le pertenece a Cristo. Ahora ya nuestro tiempo, nuestra vida es del Señor. Por eso dice aquí, estad pues firmes en esa libertad con que Cristo te hizo libre, y no vuelvas otra vez, no caigas a ese yugo de esclavitud, porque el pecado nos tenía esclavizados. Cuando alguien diga, ese hombre está poseído, no, todo aquel que no se ha entregado a Cristo está poseído por espíritu inmundo. Todo hombre y mujer que no se ha entregado a Cristo está poseído. Hermano, pero si yo no le oigo que hable feo, no es preciso. No, hablan bonito, al contrario. El enemigo se las ingenia para engañar. Hay que venir a Cristo y entregarnos a Él para que nos libere, para ser libres de esa esclavitud, de esos espíritus que nos tenían ahí encadenados. Y le digo que si el Señor nos pudiera dar ese privilegio de ver, Señor, ¿cómo miro a la humanidad? ¿Cómo la ves tú, Señor? ¿Cómo la pudiera ver yo? Le aseguro que miraríamos a toda la humanidad esclavizada, haciendo lo que el demonio dice, lo que el Espíritu dice, vas a hacer esto, y eso va a ser. Eso va a ser. No puede hacer otra cosa. Ya en Cristo nosotros somos libres de todas esas ataduras y espíritus. Ya no más. A veces quieren llevarnos de regreso, pero el Señor está allí peleando por nosotros. Debemos cuidar esa libertad, hermanos. ¿Sabe cómo viene siendo esto ya para terminarle? Como que a veces, para los que no hemos estado en la cárcel, su servidor nunca ha pisado una cárcel, gracias a Dios. Los que ya estuvieron me darán la razón. Nadie quiere estar en la cárcel, pero a veces nos descuidamos. Los que nunca hemos estado, estamos en peligro. Eso ha de ser horrible, perder la libertad. Una noche, 2 noches, 3 noches, imagínense que le digan 15 años, 20 años, cadena perpetua. Ay, Señor Jesús, ¿para qué quiero más vida? Dijo alguien. ¿Se da cuenta que sí vale la libertad? Sí vale. Le estoy poniendo el ejemplo de la libertad física, terrenal, de la esclavitud física. ¿Cómo pudiéramos caer de repente, después de andar libres para donde queremos ir, estar en un lugar encerrado y bajo todos los reglamentos de la ley? Eso ha de ser terrible. Por eso dijo alguien, si nunca has estado en una cárcel, da gracias a Dios.
Da gracias a Dios. Y nosotros que sabemos lo que es vivir en el pecado, ¿para qué vamos a volver, pues? ¿Para qué vamos a volver? Nada de aquello nos dio satisfacción. Ahora es el Señor el que nos satisface en todo, nos da de todo. Cuando yo veo venir a los hermanos, a las hermanas en sus carros, otros caminando, otros en bicicleta, digo, qué bendición. Antes nos íbamos para otro lado, buscábamos otros lugares de diversión de la carne, mundano, pero ya ahora en Cristo buscamos la casa de Dios. Nos reunimos para darle honra y gloria al Señor. Miren la diferencia. Alguien le va a decir, no, eres muy fanático, ahí te la pasas solo leyendo la Biblia y que predicaciones y que orando y cantando cantos cristianos, eres fanático. Es que no ha sido liberado, por eso le está hablando así. Porque el día que el Señor libere a ese hombre, a esa mujer que le habla así, se dará cuenta que valía la pena y que tenía razón aquel hombre, aquella mujer que vivía gozándose delante de Dios. Esa es la libertad, hermanos. Esto es algo de gran precio. No hemos pagado nada, mire. Gratis nos dio el Señor la libertad. Por amor, por misericordia. Usted y yo, todos los que estamos en Cristo, por misericordia estamos aquí. Valoremos esto. Valoremos la libertad. Dice la ley, eso de manejar un vehículo no es un deber, no es una obligación, es un privilegio. En cualquier momento también lo puede perder. Así dice la ley. Cuando le digan no vuelves a manejar más, es porque no va a manejar más. Y si no, va a ir a la cárcel. Mire, pues, es un privilegio eso también. Y que conste que es terrenal. ¿Y por qué la salvación no? Si es algo grande, algo precioso. Démosles lugar el que se merece y verá usted que el día que el Señor venga estaremos mucho mejor allá y entonces no habrá más lucha y todo espíritu maligno habrá quedado burlado. De hecho está burlado. Lo que pasa es que están tratando de ver cómo nos llevan de regreso. Es triste, lamentable, es de llorar, de gemir cuando alguien ha caído de la gracia. Sí, nosotros deberíamos de sentir compasión y decirle, Señor, ten misericordia, que nos duela. Es duro eso. Es como cuando en la batalla caen los soldados abatidos. Así también muchos siervos y siervas de Dios caen abatidos. Pidamos a Dios que tenga siempre misericordia de nosotros. Bendito Dios. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos.